Hay historias que se te quedan grabadas, ¿verdad? Relatos sobre la culpa, sobre el peso de un único error catastrófico que define toda una vida. Bueno, pues hoy vamos a sumergirnos en una de esas historias, la de un hombre que para intentar escapar de su pasado, llegó a renunciar incluso a su propio nombre. Hoy hablamos de él sin nombre. ¡Uf! ¡Qué frase tan potente para empezar! Básicamente, lo que nos está diciendo el narrador es que ahora, al final de todo, no le queda más remedio que volver la vista atrás. Tiene que recorrer esos senderos de su memoria, esos caminos que ha pasado casi un siglo entero intentando olvidar. Y entonces, ¿quién es este hombre? Pues mirad, es un anciano que está a punto de cumplir los 100 años, pero lo más increíble es que ha conseguido borrar su propia identidad hasta tal punto que ya nadie le conoce por su nombre. Para todos, él es simplemente el sin nombre. La imagen que tenemos de él es desoladora. Lo encontramos postrado en una cama que ni siquiera es suya, con un cuerpo que ya casi no le responde. Pero lo más duro es lo que pasa por dentro. Nos cuenta que se mira al espejo y ve a un desconocido. Siente que toda esa vida que recuerda le pertenece a otra persona, a un extraño. Para entender su historia hay que tener claro que toda su existencia ha sido un vaivén entre dos mundos que son la noche y el día. Dos realidades que lo han definido por completo, la casa y la calle. Y el contraste es que no puede ser más brutal. Por un lado, está la casa de su amigo, un oasis de comodidad con jacuzzi, silencio, agua caliente, y por otro la calle, el mundo que él mismo eligió, un lugar donde lo único que importa es sobrevivir entre basureros, trapicheos y la miseria del día a día. Y ojo, que aquí viene la clave de todo. Su vida como pordiosero no fue una caída en desgracia. No, fue una elección. Para él, la calle se convirtió en su santuario, un exilio autoimpuesto para intentar escapar de un trauma profundísimo y de los fantasmas que, claro, no dejaban de perseguirlo. Y justo cuando parece que su vida se va a apagar así, en silencio, aparece un objeto que lo va a poner todo patas arriba. El detonante, que le va a obligar por fin a enfrentarse a su gran secreto, el diario de su madre. Resulta que su amigo de la infancia le entrega un cuaderno que llevaba décadas oculto, y dentro están los pensamientos más íntimos de su madre, precisamente la mujer de cuyo recuerdo ha intentado huir toda su vida. Con ese diario en las manos ya no hay escapatoria, tiene que volver a ese pasado que tanto le costó enterrar. Al empezar a leer, se topa con frases que no entiende, súper enigmáticas, como esta: «Ahora soy sí que abandonada». ¿Qué significaba eso? De repente empieza a entrever una soledad y una tristeza en su madre que él, siendo solo un niño, pues era imposible que viera. Y claro, su cabeza empieza a dar 1000 vueltas. Qué vergüenzas ocultaba su madre, qué injusticias se estaba tragando en silencio. Y la pregunta que más le duele: ¿por qué? ¿Por qué nunca levantó la voz? ¿Por qué no se defendió? El misterio, lejos de resolverse, se hace más y más grande. En otra página ella escribe sobre sus cadenas. Se sentía atrapada, como si algo le impidiera ser libre, avanzar. Cada palabra que lee es como descubrir a una mujer totalmente nueva, una persona compleja y atormentada que él creía conocer, pero de la que en realidad no sabía nada. Poco a poco, con cada página, las piezas de ese puzzle empiezan a encajar. Y lo que se revela es el momento exacto en que su mundo saltó por los aires, el acto que lo condenó a esta vida sin nombre. Tenemos que volver a su infancia. Él, siendo un crío, influenciado por los libros que leía a escondidas a su padre y carcomido por las sospechas, empezó a espiar a su propia madre. Se obsesionó con encontrar una prueba de su supuesto pecado, una prueba de una infidelidad que él se había imaginado. Y el desastre ocurrió en un instante, en 4 actos terribles. Primero, la acusación. El niño malinterpreta una escena y corre a decirle a su padre que su madre le es infiel. Segundo, la confrontación. El padre, ciego de ira, le pega una bofetada. Tercero, la maldición. La madre, rota al sentirse traicionada por su propio hijo, los maldice a todos. Y cuarto, la destrucción. La familia se rompe para siempre. Esas fueron sus palabras exactas. Los maldigo por esta infamia. Una frase cargada de un dolor y una rabia que, claro, le van a resonar en la cabeza durante el resto de su vida. Las consecuencias fueron demoledoras. La madre se marcha de casa para no volver jamás. El padre se hunde en el alcohol. Los hermanos se dispersan, cada uno por su lado. Y él, sintiéndose el único culpable de todo, huye. Huye a la calle. Y ahí es donde empieza su largo exilio, como el sin nombre. Pero la historia no termina con la culpa. Aunque parezca increíble, fue precisamente en lo más hondo de su sufrimiento donde el narrador desarrolló una filosofía de vida muy profunda, donde descubrió una forma totalmente inesperada de ser feliz. Él descubre que la felicidad no es algo que se encuentra fuera,
no depende del dinero ni de las posesiones. Para él, la felicidad es una decisión. Es una experiencia que nace de cómo uno elige interpretar la realidad que le ha tocado vivir. Y así es como encuentra la paz, no huyendo de su culpa, sino abrazando una vida despojada de absolutamente todo. Al no tener nada material, se convierte en el único dueño de su mundo interior. Y esa, para él, es la verdadera libertad. Y al final, la historia nos deja con esa pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿Se puede encontrar la redención en una vida de exilio y de renuncia? ¿Es posible llegar a perdonarse a uno mismo borrando todo lo que has sido? Sin duda, una reflexión final sobre la culpa, el perdón y las extrañísimas formas que a veces adopta la felicidad.